La década de 1930 marcó el inicio de la edad de oro de la animación. Mientras el cine sonoro crecía en popularidad, los dibujos animados se consolidaban como una forma dominante de entretenimiento. Sin embargo, su evolución técnica no estuvo exenta de problemas. Los estereotipos raciales estaban profundamente integrados en muchos de estos productos. Uno de los primeros personajes en tener su propia serie fue Bosco, creado por Hugh Harman y Rodolph Ising para los Looney Tunes en 1930. Aunque sus creadores decían que era una mancha de tinta animada, su forma de hablar, sus gestos, su representación general reflejaban estereotipos negros derivados directamente del vodevil y el blackface. La influencia del vodevil y del cine de blackface es evidente. Bosco imitaba los movimientos y el habla del actor Al Johnson, conocido por interpretar personajes negros con la cara pintada. Su frase arrastrada "That shoe is fine" y su forma de hablar remiten al dialecto negro sureño que ridiculizaba a la comunidad afroamericana. Warner Bros. No fue la única. Disney, MGM y otros estudios produjeron cortos donde aparecían personajes negros representados con labios rojos exagerados, narices grandes y conductas salvajes o infantiles. Estas representaciones eran una extensión directa del imaginario del vodevil. Incluso estudios como Disney, hoy conocidos por su perfil familiar, participaron en esta tendencia. En el corto Mickey Miller Dreamers, Mickey interpreta al tío Tom con la cara pintada de negro, en una parodia de la novela antiesclavista La cabaña del tío Tom. El público blanco se reía, pero el mensaje que transmitía era que los personajes negros solo existían para entretener. Un detalle técnico, pero que revela mucho, los famosos guantes blancos. Desde Mickey hasta Bosco, estos guantes tenían origen en el vodevil, donde los artistas usaban guantes blancos para que sus manos se destacaran en escena, pero en la animación también servían para blanquear a los personajes, suavizar su negritud y volverlos más aceptables al público blanco. Desde las protestas de la película como El nacimiento de una nación, se prohibió el uso de blackface en el teatro, pero en la animación esas representaciones persistieron mucho más allá de 1930. De hecho, seguirían apareciendo hasta en los años 50. Aunque personajes como Bosco ayudaron a sentar las bases del humor y del ritmo de la animación moderna, su legado también nos recuerda una verdad incómoda. La animación creció en un sistema profundamente racializado. Entender su historia nos permite ver el presente con ojos más críticos. Entre 1950 y 1960, el cine animado vivió una etapa de consolidación técnica narrativa con estudios como Disney, Warner Bros., MGM y el emergente Hanna-Barbera, marcando el rumbo. Sin embargo, la representación de personajes negros o mulatos fue muy limitada y, la mayoría de los casos, profundamente estereotipada. Muchos personajes afrodescendientes aparecían como caricaturas exageradas. Piel oscura brillante, labios grandes, acentos forzados y conductas ingenuas o cómicas. Eran retratados como sirvientes, músicos de jazz o miembros de tribus primitivas, casi siempre con fines humorísticos y deshumanizantes. Un ejemplo muy conocido es Mammy Two Shoes, la criada negra que aparece en varios cortos de Tom y Jerry, representada con acento sureño y sin mostrar nunca el rostro completo. También seguían circulando producciones anteriores como Coal Black and the Seven Dwarfs, una parodia racista de Blancanieves que hoy forma parte de los llamados Censored 11 de Warner Bros., retirados por su contenido ofensivo. Disney, por su parte, evitó completamente incluir diversidad racial. Películas como Cenicienta y La Bella Durmiente muestran universos blancos y europeos, sin presencia de personajes negros, ni siquiera en roles secundarios. A finales de la década, el auge del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos comenzó a generar una conciencia crítica. Esto llevó a la censura o modificación de algunos contenidos y a una progresiva desaparición de los estereotipos más extremos. Aún así, la representación auténtica y positiva de personajes negros seguía siendo prácticamente inexistente. En resumen, la animación de los años 50 reflejaba una sociedad aún dominada por la segregación racial, donde la inclusión era vista como un riesgo comercial.
Serían décadas posteriores cuando la industria comenzaría lentamente a reconocer y corregir estas ausencias. A medida que los movimientos por los derechos civiles de las personas negras fueron tomando más espacio, principalmente en Estados Unidos, esto acompañado del despertar en la conciencia social y cultural, algunas productoras comenzaron lentamente a diversificar sus elencos, aunque muchas veces los personajes negros eran secundarios. Tenemos a Fat Albert and the Cosby Kids en 1972, que fue una serie animada creada por Bill Cosby. Esta marcó un hito al presentar personajes negros como protagonistas, con historias centradas en la comunidad afroamericana, mostrando el realismo de la comunidad. Filmations Associates fue la productora de esta y muchas más animaciones de la época, como The Hardy Boys, la cual solo duró una temporada. Fundada por, entre otros, Hal Sutherland, un animador y pintor que comenzó su carrera como animador para Disney en 1954. Estas animaciones retrataban una imagen mucho más inocente y apta para todo público. Sin embargo, otras producciones se encargaron de ser más crudos y mostrar animaciones más maduras. Por ejemplo, Fritz the Cat, una película animada de categoría X debido a su alto contenido de humor negro. A medida que la industria de la animación declinaba, Ralph Bakshi intentó innovar y fue pionero de la animación para adultos. Además, este mismísimo Ralph Bakshi dirigió El Señor de los Anillos. En esta se utilizaron en algunas escenas técnicas de rotoscopía para mayor realismo. Esta técnica de rotoscopía la implementó además en American Pop de 1981 y Fire and Ice de 1983. Hablando de la década de los 80 y del otro lado del mundo en Japón, la representación del personaje negro no era muy común y a menudo eran representados de manera estereotipada o caracterizaciones pobres. Mr. Popo o Popo de Dragon Ball, no vi Dragon Ball, de 1986 es un ejemplo. Si bien no pareciera ser humano, su diseño y color de piel fueron controversiales por representar estereotipos raciales. Por otro lado, en el 1989, en Europa, se produjo la serie animada franco-ivoriana Kimbu, que sigue las aventuras de un niño africano que viaja por diferentes países para conocer culturas, siendo esta la primera animación francesa a mostrar un personaje principal africano. Toda esta historia me pone negro. Posterior a esto, en la década de los 90, en el cine animado se diversificaba cada vez más la representación étnica. Algunos nombres destacados de la época pueden ser Esmeralda, del Jorobado de Notre Dame, en el 96. Y aunque en la película se identifica como gitana, muchos críticos y fans interpretan a Esmeralda como un personaje racializado, y en algunos análisis incluso como de ascendencia africana o árabe mezclada, dado el trato que recibe en la historia y su diseño artístico. Que si seguimos por esta línea, Sebastián en La Sirenita era un cangrejo jamaiquino que cuidaba de Ariel, dándole un rol de responsabilidad a un personaje afrodescendiente, no muy común en esa época. Susie Carmichael, de los Rugrats, es una afroamericana, hija de una familia profesional, culta, amorosa y equilibrada. Su madre es médica y su padre productor musical, lo que rompe estereotipos comunes sobre familias negras en medios infantiles. Tiene 3 hermanos y su familia representa una visión muy positiva y moderna de la experiencia afrodescendiente en Estados Unidos. Ya en el nuevo siglo, al otro lado del mundo, en Oriente se comenzaba a implementar la variedad étnica en sus pantallas de manera vanguardista para lo que era aquel cine en esa época. Por ejemplo, Dodge en Black Lagoon era el líder de un grupo mercenario, Lagoon Company. Es un hombre afrodescendiente y su diseño podría interpretarse como mulato. Tiene un papel serio, de autoridad y muy respetado. Mientras que si volvemos a Occidente, en Disney ya se usaban personajes mucho más carismáticos, como Frozono en Los Increíbles, personaje que destaca por su carisma y buen recibimiento del público en general. Entre 2010 y 2020, la representación de personas de color en la animación fue limitada, muchas veces estereotipada o incluida con fines más políticos que artísticos. Dentro de ese marco, los personajes mulatos, aquellos de herencia mixta, afro y europea o latina, estuvieron prácticamente invisibles. La atención se centró en representar personajes negros en general, sobre todo mujeres afro como figuras fuertes, pero sin profundizar en los matices del mestizaje, los tonos de piel intermedios ni las identidades cruzadas. Algunos ejemplos destacan Miles Morales en Spider-Man Into the Spider-Verse 2018. Fue un hito,
afrolatino con madre puertorriqueña y padre afroamericano. Su identidad mixta es el eje de su historia. No es el Spider-Man diverso, es el Spider-Man de su tiempo. Granite en Steven Universe 2013 y 2020 es una fusión de dos gemas distintas, leída por muchos como una metáfora del mestizaje, aunque simbólica, no se aborda de forma directa. En Coco 2017, la animación celebra lo mexicano, pero borra por completo la diversidad étnica real de México, excluyendo afrodescendientes y otras mezclas visibles en regiones como Veracruz o Guerrero. Los problemas comunes fueron el colorismo, preferencia por tonos claros, el blanqueo visual de rasgos y la falta de contexto cultural híbrido. Sin embargo, hacia 2020 empezó a generarse un cambio. La animación comenzó a mirar con más interés al mestizaje real y las identidades complejas. Las semillas están plantadas. Hoy el reto es que los personajes mulatos no sean solo decorativos, sino protagonistas con alma, contradicciones y orgullo. Todo el mundo siempre quiere decirme cómo debe ser mi historia. No, lo haré a mi manera.